Sí, vamos a leer juntos la porción que vamos a tener el día de hoy y después vamos a orar para que el Señor nos guíe. Juan capítulo 13, versículo 1 al 20. Juan capítulo 13, versículo del 1 al 20. Juan capítulo 13. Y en este texto recuerden que el propósito del Evangelio de Juan es ayudarnos a creer mejor. Entonces, para que estemos siempre recordando que el apóstol Juan escribió esto para afirmar la fe de aquellos que estaban dudando en creer o que habían creído en medio de dificultades. Y hay una porción bien interesante aquí en el capítulo 13, porque el Señor Jesús va a empezar a modelar lo que significa realmente el amor. Así que vamos a leerlo juntos. La palabra del Señor dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, al pasar de este mundo al Padre, habiendo llamado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esta palabra es clave, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido y a Dios volvía, se levantó y se quitó el manto y tomando la toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Versículo 6. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús le respondió: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Versículo 9. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, pero no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Versículo 12. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto, sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor el Maestro, lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. No hablo de todos ustedes. Yo conozco a los que he escogido, pero para que se cumpla la escritura, el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Se los digo desde ahora antes de que pase, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo que el que recibe al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Mis hermanos, esta es la palabra de Dios y quiero invitarles a que oremos para que su palabra cumpla su propósito en nuestros corazones. Señor nuestro, te rogamos en esta mañana que prepares nuestros corazones para tu palabra. Te necesitamos, Señor, como ese guía que puede instruir a pequeños niños en el caminar. Señor, te necesitamos para comprender todas las cosas, inclusive aspectos tan básicos y nombrados como el amor. Tú nos muestras lo que realmente es el amor en este texto, en la manera en la que te entregaste por tus discípulos y la manera en la que les lavaste, como un ejemplo de cómo tú nos lavarías en la cruz, pero también cómo nosotros tenemos ese llamado a lavar también a otros. Señor, gracias por incluirnos dentro de tu misión y te rogamos que tu propósito de que creamos y que vivamos conforme a esa fe en esta mañana pueda haberse cumplido en medio de nosotros. Danos corazones que teman a tu palabra inspirada y que podamos salir de aquí animados con tu verdad.
Señor, te rogamos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, quien nos ha lavado en la cruz. Amén. Mis hermanos, esta es la palabra de Dios, y lo que quiere decir la palabra de Dios es que es la palabra de Dios. Quien tiene oídos para oír la palabra de Dios, mis hermanos, que oiga, que oiga. Durante esta semana he estado creciendo en algunas convicciones acerca de las emociones. Estoy leyendo un buen libro que se llama Desenredando las emociones, es muy interesante. Y una de las cosas importantes que menciona el autor acerca de las emociones es que las emociones necesitan que nosotros mismos comprendamos que las emociones están ahí con un propósito. Y hay muchos propósitos para las emociones, pero uno de los propósitos hermosos con los que me encontré en ese libro es que las emociones están ahí para que nosotros interactuemos con ellas. Lo que quiere decir es que nosotros nos preguntemos: ¿por qué me estoy sintiendo como me estoy sintiendo? ¿Por qué estoy amando esto? ¿Por qué estoy odiando esto? ¿Por qué reacciono así? Pero además, lo más hermoso de las emociones es que Dios las puso ahí. Y uno de los propósitos de las emociones es que nosotros interactuemos con Dios a la luz de lo que sentimos. Y la historia de Jesús no está lejana acerca de un Dios que también tomó cuerpo humano para con sus emociones interactuar con nosotros y sobre todo amarnos. Sobre todo amarnos. Así que el propósito del texto de hoy es que nosotros podamos entender el propósito del amor desde la cosmovisión del Salvador. Así que he denominado este sermón el amor que define el amor. El amor que define el amor. Acabamos de pasar por un mes que es el mes de amor y amistad, y hay muchas definiciones del amor, pero en este texto nosotros vamos a ver una definición que Dios mismo quiere expresar a su pueblo a través de la vida de Jesús para definir lo que realmente es el amor. Lo que realmente es el amor. Así que durante varios textos vamos a ver algo importante, y es que este texto hace una referencia entre el amor y la obra que Cristo hizo en la cruz. El amor y la obra que Cristo hizo en la cruz. Así que en diferentes partes del Nuevo Testamento vemos que los autores de los evangelios, los autores de las cartas, estaban haciendo una conexión entre ser amados y lo que Cristo había hecho en la cruz. Desde ahí ya podríamos decir que el amor tiene por implicación acciones. El amor tiene por implicación decisiones y sobre todo sacrificio. Pero vamos a ver algunos textos que hacen referencia al amor de Dios a través de Cristo y también a su obra en la cruz. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos una referencia entre el amor que Dios nos da en Cristo en este texto y su entrega. ¿A qué se refiere la entrega? La cruz. Efesios 5:2: andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Otro texto en donde vemos la relación entre el amor de Cristo como un modelo para nosotros. Dice: andar en amor como Cristo nos amó y se entregó. Entonces, una relación directa entre el amor y la entrega, el amor y la cruz. Efesios 1:6, entre otros muchos versículos, haciendo referencia al hecho del amor y el sacrificio, dice: para la alabanza de la gloria de su gracia, el cual nos hizo a nosotros aceptos en el amado. Es la aceptación y el amor que se hace referencia en Efesios apunta a la obra de Cristo, que hace que nosotros podamos ser aceptados por Dios. Entonces el amor es posible por la cruz. Efesios 5:25, una referencia muy conocida y una referencia muy clara acerca del amor romántico entre hombre y mujer. Dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo que amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Así que en el Nuevo Testamento tenemos definiciones muy claras acerca de lo que es el amor, y en este texto puntualmente estamos viendo que Dios modela el amor de un esposo en la entrega que Cristo tuvo por la iglesia. ¿Cuál fue la entrega de Cristo por la iglesia? Ir a la cruz, morir por ella, respetarla, amarla, cuidarla. Y todos estos textos nos recuerdan que efectivamente, al igual que el texto que vamos a estudiar hoy,
El amor tiene connotaciones de entrega, de sacrificio en la cruz cuando hablamos de Jesús. Y eso también nos ayuda a nosotros a entender cómo amar. Por eso una de las cosas más hermosas que podemos ver cuando conocemos a Dios, además de conocerle a Él, es que aprendemos a amar. Aprendemos a ser esposos, aprendemos a ser esposas, aprendemos a tener familia. Sin la cosmovisión del Creador, nosotros no podemos saber qué es el amor. Lo más triste de una persona que no tenga una relación con Dios es que tal vez muera sin conocer realmente lo que es el amor. Tal vez va a ser una imitación barata del amor, pero nunca el estándar de lo que Dios plantea del amor. Y Dios se encarna para amarnos. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces el amor lo vemos en la encarnación para ir a la cruz. Y eso es lo que vamos a ver durante este tiempo. Y lo vamos a ver en dos puntos, y estos puntos los vamos a ver. El primero va a ser el gran amor de un Salvador que lava. Entonces vamos a ver este texto, el gran amor de un Salvador que lava. Y el segundo punto será el llamado de los que han sido lavados. Entonces el primer punto lo vamos a ver desde el versículo 1 al versículo 11, y en esos textos vamos a ver el primer punto, que será el gran amor de un Salvador que lava. Pero el resumen de esta enseñanza al día de hoy que quiero que recuerdes es que en Cristo, que vino a lavarte, eres limpio. Y eres limpio para lavar a otros. En Cristo, que vino a lavarte, si has creído en Él, eres limpio. Pero también eres limpio para lavar a otros. Así que Dios tiene un propósito con su obra, y es limpiarnos para que nosotros seamos copartícipes del ministerio también de limpiar a otros. Y vamos a ver, limpiar a otros ¿de qué? ¿Por qué lavar? ¿Por qué limpiar? Bueno, vamos a ver esto. El primer punto entonces es el gran amor de un Salvador que lava. Y el texto, obviamente, lo que nos está haciendo referencia es la escena de Jesús tomando un lebrillo, tomando un trapo, tomando una vasija y lavando los pies de sus discípulos. Esa es la escena que vamos a estudiar hoy. Y para estar un poquito en contexto, esto es antes de ir a ser crucificado, y el texto nos empieza diciendo esto. Dice el versículo 1 del capítulo 13: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Entonces Jesús sabía que llegaba el momento, y la hora, como hemos visto otros textos, es la hora de ¿qué? Es la hora de entregarse en la cruz, es la hora de morir por su pueblo. Y lo que estamos viendo en contexto aquí es que era la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era la celebración de que el pueblo que había conocido a Dios en el desierto y que había sido liberado de Egipto, ellos celebraban la Pascua. La Pascua era, en su nombre original, lo que quiere decir Pascua es pasar. Entonces ellos celebraban que ellos tenían el Dios que había tenido la capacidad de pasarlos en medio del mar muerto, liberarlos de Egipto y llevarlos a una tierra que Dios les había prometido. Entonces este punto es muy interesante, porque los creyentes en ese momento celebraban: tenemos este Dios, pero ahora este Dios se había encarnado para presentarles el máximo éxodo, la máxima Pascua, y era no solamente liberarlos de una ciudad terrenal, sino llevarlos a una tierra celestial. Así que Jesús está en este momento, a través de este escenario, ayudándoles a entender cómo funciona el amor que puede llevarlos de una tierra temporal a una tierra eterna. Y entonces sigue el texto diciendo que Jesús había entendido la hora, y algo importante del primer versículo dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces es claro que el apóstol Juan está mostrándonos que lo que viene de aquí en adelante es una manifestación muy clara de cómo Dios amó a sus discípulos hasta el fin. Así que, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Esta porción nos va a ayudar a entender cómo Dios nos ama, cómo Dios nos ha demostrado su amor, pero también nos va a ayudar a entender cómo amar en nuestra vida diaria. Si tú tienes problemas para amar, si a veces te cuesta, bueno, este texto y esta enseñanza va a ser una respuesta para cómo amar, pero sobre todo el propósito para entender cómo Dios nos ha amado y poner nuestra confianza en Él. Un comentarista llamado Matthew Henry dice que Cristo lavó los pies de sus discípulos para dar la prueba de la dimensión de su amor con el que los amó, la dimensión del amor con el que nos amó. Y entonces vemos en el versículo 2 que Jesús
Dice el versículo 2, y cuando cenaban, recuerden que la cena que estamos celebrando es el momento en el que Cristo ha preparado para ellos la última cena. Esta es la cena de la última cena. Dice que en ese momento cuando cenaban, dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, versículo 3, sabiendo que Jesús el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando la toalla se la ciñó. Es decir, esta escena no es cualquier escena, mis amados. Esta escena es muy importante porque lo que dice el versículo 3 es que Jesús sabía que todo lo que había pasado hasta aquí era producto, así como dice esta palabra, de que todas las cosas se habían entregado en sus manos, que todo lo que había pasado desde que Él se había encarnado, como vimos en Filipenses 2, era producto de que Dios le había enviado, Él había salido de Dios. El consejo de la Trinidad le había enviado precisamente para ir a morir a la cruz, y este momento no se había escapado de sus manos, aunque fuera protagonizado en este momento empezando por un Judas. Dice la palabra de Dios que el diablo había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón, entregarle. Pero el versículo 3 nos dice que esto era algo que no se escapaba del plan de Dios, estaba siendo parte de lo que Dios había diseñado para ese preciso momento, que Cristo fuera traicionado. Pero lo más hermoso de este momento es que a pesar de que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, el que merecía toda la reverencia de aquellos que le seguían, no solamente pensó en lavar los pies de aquellos que iban a ser fieles con Él. Dentro de los pies que Jesús iba a lavar estaban los pies del que le iba a entregar, estaban los pies de aquel culpable de que Él terminara en la cruz, torturado y traicionado. Y Él empieza a ceñirse. La palabra ceñirse es como cuando alguien se prepara para una actividad importante. Según las vestiduras, se apretaban la parte central para poder hacer las cosas con entrega, para que no le estorbara nada para hacerlo. Él estaba haciéndolo un servicio con entrega, un servicio con disposición. Y entonces puso el agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla con la que estaba ceñido. Mis hermanos, ¿por qué es importante analizar esta escena? ¿Por qué para nosotros como humanos es importante ver este acontecimiento? Y mientras pasa eso, yo te ruego que ahí donde tú estás, tú puedas orar para que Dios te ayude a entender la dimensión de lo que estaba pasando en este momento. Matt Simeon Trauss es un autor que menciona en el libro de El Servicio la descripción de lo que está pasando aquí. Y él dice: de cara a la última cena con sus discípulos, Jesús se encarga de preparar el lugar y la cena. Y al entrar por la puerta, los discípulos no les sorprende el olor de la comida que emana de la mesa servida. Tampoco les sorprende ver una toalla y un recipiente de agua en el suelo, porque era normal que había un esclavo que era diseñado para lavar los pies. Solamente hay una omisión, dice Matt. ¿Dónde está el esclavo? La comida es normal, la toalla es normal, el agua es normal, el recipiente es normal. Lo último que ellos esperaban era ver su gran maestro arrodillándose con su cinto ceñido para asumir la postura y el rol de un don nadie, un esclavo, para limpiar sus sucios pies, pero Él lo hace. Y entonces esta escena cobra sentido justo antes de que Él muestre cuál es la manera en la que Dios ama, cuál es el símbolo, por qué Jesús lava los pies. Y entonces lo que tenemos frente a nosotros en esta escena es la escena de un Dios que entonces toma la postura de el rango más bajo, siendo el Rey de Reyes, para venir a lavar lo sucio. El versículo 6 dice: entonces vino Simón a Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Por eso es tan importante para Pedro. Pedro estaba conociendo quién era su Salvador.
fue el mismo aquel que cuando vio que hacía el milagro de la multiplicación de los peces, cayó de rodillas y dijo: apártate de mí, porque algo extraordinario estaba frente a él, no era cualquier hombre. Ellos estaban viendo el hacedor de milagros, el que cumplió las profecías, el que profetas respetables, a los cuales ellos temían, habían anunciado acerca de ese Mesías, que era Dios hecho hombre. Y cuando Pedro menciona los pies, sobre todo es que en una cultura polvorienta el lavado de los pies era efectivamente lavar la parte más sucia del cuerpo. Así que la señal que está haciendo Jesús en este momento no solamente es manifestando su humilde carácter, sino que era una señal de cómo su ministerio, su amor, su encarnación, el plan soberano de Dios había diseñado todo para que Él mismo tuviera la oportunidad de tomar un cuerpo humano para venir a limpiar lo más sucio. Los pies sucios solamente eran una representación pequeña del pecado que había en nuestro corazón. Es la ilustración que Dios está haciendo de que su ministerio se trata de limpiar a una humanidad totalmente sucia, corrompida, oscura del pecado. Tenemos un mundo corrompido, un mundo sucio, y nosotros a causa de ese pecado hemos sido alejados de Dios. Por eso Romanos 3:23 dice que nosotros hemos sido destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron, y entonces todos están destituidos de la gloria de Dios. Porque el pecado es la mancha sucia que nos impide acercarnos y relacionarnos con Dios. Entonces es necesario que si existe un Salvador, ese Salvador tenga la capacidad de limpiar el pecado. Entonces lo que está haciendo Jesús es representar ante sus discípulos la necesidad que ellos tienen de ser lavados. Y está representando esto justo antes de ir a la cruz, el acontecimiento con el que Dios a través de su Hijo limpiaría los pecados de la humanidad. Entonces, ¿por qué es tan importante para nosotros entender esta escena? Porque nosotros necesitamos entender quién es el que está lavando los pies. Mis hermanos, el que merecía que sus pies fueran lavados era Cristo. Él es el Rey de Reyes. Él está adorado en su trono por millares y millares de ángeles. Tiene ejércitos que responden a su voz, a solamente el oír de su voz, las cosas fueron hechas. Los seres más impresionantes que ni siquiera nosotros hemos visto, que están alrededor de su trono, le respetan y ni siquiera le miran, porque tapan sus ojos ante la inmensidad de su majestad. Porque Él es temible, porque Él es el único que tiene la capacidad de enviar a la gente al infierno, pero también salvarlos. Él es el único que pudo crear con su voz. Él es el único que sostiene el universo en sus manos. Él es el único que conoce cuántos cabellos hay en tu cabeza. Él es el único que tiene el control de todo lo existente. Y entonces ese único toma un cuerpo humano para venir a asumir una posición de esclavo. Yo podría comparar esto en nuestro contexto colombiano como aquellos chicos en los semáforos que están deseando por una moneda que nosotros les permitamos limpiar nuestros autos. Una posición de humildad que tal vez otros siervos tenían por buscar una seguridad ante un amo. Pero aquel que era el amo y el Señor de todas las cosas ahora ha tomado una posición en donde se ve como un esclavo, tal vez ignorado, despreciado, un trapo sucio con pies sucios ante sus manos. No sé si pueden ver la hermosura del Dios que tenemos, la hermosura de su majestad, despojándose de su trono, no viniendo a reclamar un lugar de honra, sino viniendo a tomar pies sucios. Versículo 7 dice que Jesús respondió y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora. ¿Por qué Pedro no podía comprender? Porque a lo que realmente Jesús estaba apuntando, que ellos entendieran que su obra en la cruz era la verdadera limpieza. Mas lo entenderás después. Pero Pedro le dijo:
no me lavará los pies jamás. Él era ignorante, no sabía lo que Jesús estaba tratando de mostrar. Muchas veces nosotros somos ignorantes y creemos que la iglesia se trata de un montón de reglas. Lo que Dios quiere es mostrarnos a Cristo, el que puede limpiarnos de los pecados que nos contaminan y hacen daño a todo lo que tocamos. El Señor Jesús le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y entonces le dijo: Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces Jesús entendió, Pedro entendió que lo que estaba diciendo Jesús era que la forma en la que ellos iban a estar juntos en ese mismo sentir de ser ese pueblo de Dios era que Él le lavara los pies. Entonces Pedro dijo: lávamelos. Y entonces lo que está apuntando aquí el texto y la historia que Jesús mismo gesta es la prefiguración del siervo sufriente en Isaías 53. Isaías 53, muchos cientos de años antes, el profeta anuncia que el Mesías iba a ser alguien que iba a llevar sobre sus hombros los pecados, iba a ser alguien que iba a quitar y a limpiar el pecado de su pueblo. Entonces Él lo que está tratando es que ellos puedan entender que así como Él limpia sus pies sucios, su ministerio es una obra de limpieza. Jesús invierte los estatus sociales para mostrar que Él es un Dios que viene y se humilla por el bien de su pueblo. Así que el versículo 10, vemos el clímax de esta historia. Dice: Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está limpio. Y ustedes limpios están, aunque no todos. Porque se refería a uno que no estaba limpio, que era Judas. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Aunque no había consumado la obra más importante de limpieza, Jesús está diciendo que el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Ellos ya tenían todo lo suficiente para poner su confianza en aquel Salvador que había venido a morir por ellos en la cruz. Este grupo pequeño de personas había puesto su confianza en aquel maestro que parecía un hombre normal. Y cuando llegara el momento en donde este maestro se entregara en la cruz, aquel grupo que Dios había dispuesto y aquel Salvador dedicando sus vidas iba a poner su confianza para que lo último que necesitaba ser lavado, que era su pecado, fuera lavado. Pero este grupo había sido preparado por Dios mismo encarnado para que ellos pudieran creer. Y por eso el Señor Jesús afirma de sus discípulos: ustedes están limpios. Porque ellos ya estaban aprendiendo a confiar en aquel único que podía limpiarlos para ser aprobados por Dios. Entonces hay una conexión entre el lavado y la fe. Algunos llaman esto teológicamente la obra de regeneración. Lo que Dios está haciendo a través de la cruz es tomar una humanidad sucia y lavarla de su pecado para que pueda tener una conexión con el Dios Santo. Isaías 53:4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces lo que vemos en Jesús es que Él es el Mesías prometido, capaz de llevar nuestros pecados sobre Él. ¿En quién estaban confiando los discípulos? En aquel que llevaría los pecados de todos ellos sobre la cruz. Entonces, cuando nosotros entendemos qué es el amor, ¿qué es el amor? El amor es la capacidad de comprometerme con las personas en su área más oscura. Y eso fue lo que hizo nuestro Salvador. Él vino a comprometerse con nosotros, aún conociendo las áreas más tenebrosas, aún las áreas que ni tú conoces. Las áreas que te daría vergüenza aún compartir con las personas más confiables. Eso es lo que dice el Señor acerca del amor. Cristo es el siervo sufriente que nos amó y se entregó aún en lo más tenebroso y en lo más oscuro como una ofrenda de sacrificio a Dios. Nosotros podemos ser aceptados
porque hay un Salvador que lleva nuestros pecados sobre Él, y entonces en la cruz le tuvimos por azotado. ¿Qué quiere decir esto que el profeta estaba diciendo? Los azotes que recibió Jesús en la cruz son los azotes, la muerte, el castigo que merecíamos nosotros los pecadores. El Señor Jesús nos sirvió para lavarnos, y una vez limpios de nuestro pecado, nosotros podamos relacionarnos con Dios. Pero este pecado que nos impedía relacionarnos con Él, también nos impedía conocer nuestro propósito en la vida. Así que Dios no lava porque sí, Dios lava con un propósito. Así que el día de hoy yo quiero que tú pienses en esto. ¿Tú te consideras lavado por la sangre de Cristo? Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos liberó de nuestros pecados. ¿Qué se dice de Jesucristo en Apocalipsis? Que es aquel que nos limpió, y por su limpieza, por su lavamiento, nosotros tendremos un lugar en el cielo. Nosotros no tenemos un lugar en el cielo por ser buenos, sino solamente por la sangre única capaz de purificar corazones tenebrosos como los tuyos y los míos. La sangre de Cristo es la única capaz de purificar de tal manera a los pecadores que ahora son aprobados por Dios en su presencia, en su reino. Así que yo quiero, hermano amado, decirte: si hoy tú no te sientes limpio porque ves claramente que eres esclavo del pecado, tal vez deberías cuestionarte si realmente conoces el amor de Dios. Porque el amor de Dios se manifestó en que Él vino a limpiar tu pecado. Y si tú no te sientes limpio, tal vez necesitas conocer el amor de Dios, porque el amor de Dios es que Él vino a limpiarte. Él vino a liberarte de tu pecado. Él vino a limpiarte con su sangre. Y la limpieza, según Apocalipsis, te hace libre. Las personas que son libres de su pecado es porque Dios les ha limpiado. Esto no quiere decir que tú ya no pecas más, pero sí quiere decir que no eres un esclavo del pecado. Quiere decir que tus decisiones en la vida no son de continuo al pecar, sino que tú te sientes limpio para ir al Señor aún después de cometer errores, aún después de pecar, y Dios te fortalece para que camines en esa libertad. Pero algo muy importante está planteado aquí. Jesús hace una diferencia entre Judas y aquellos que son limpios. Habían unos que estaban limpios y había uno que no. Así que tú necesitas darte cuenta que creer que eres limpio cuando estás sucio debe ser lo peor que tú puedas creer, porque entonces te va a hacer creer en una mentira. Pero también sería igual de malo que tú seas una persona que Dios ha limpiado con su sangre, pero que todos los días te sigas sintiendo sucio y culpable. Así que si tú realmente te sientes sucio por el pecado, no creas que eres limpio cuando sigues siendo esclavo. Hoy puede ser el día en el que tú reconozcas que hay un Salvador que vino a limpiarte. Y cuando tú pones tu confianza en Él, entonces se ejecuta que esa obra de limpieza es posible para ti. Y entonces eres libre del pecado. Así que hoy puede ser un día especial en donde Dios te está recordando que si tú estás haciendo constantemente cosas que a Él no le agradan, tú no solamente puedes vivir tranquilo y campante, sino que tú debes desear: Señor, límpiame del pecado, ayúdame con mi debilidad, ayúdame con esto que me está llevando cautivo, con estos deseos lujuriosos que me llevan siempre de continuo a la esclavitud, con esta ira, con esta amargura, con esta falta de gratitud, con este robo, con esta, cualquiera que sea el pecado. Hoy puede ser el día en donde yo recuerde que Cristo vino a amarme, y la forma en la que Dios vino a amarme es limpiando mi pecado. También eso podría decir mucho acerca de la manera en la que amamos. Pero sobre todo lo que quiere el autor aquí en el Evangelio de Juan es que tú puedas comprender que el amor de Dios se manifiesta en su capacidad de limpiarte, en su decisión de venir a quitar tu pecado. Así que también quiero recordar
que si tú has visto a tu Salvador como aquel que te ha limpiado, gózate, alégrate, disfruta de la libertad que produce tener una vida limpia. El Padre te ha amado, el cielo se ha abierto para aquellos limpios. No quiere decir para los perfectos, sino sobre aquellos sobre los cuales Dios ha hecho su obra de limpieza para que el pecado ya no sea una distancia entre ellos y Dios. Y tú necesitas darte cuenta que si has puesto tu confianza en Jesús, estás limpio y lo único que tú tienes que creer acerca de tu vida es que eres amado, que eres aceptado, que eres aprobado por Dios, porque Dios a través de su muerte en la cruz te ha hecho libre. Y eso es toda tu vida. Y hoy necesitas darte cuenta, eres de aquellos que Dios ha limpiado de la esclavitud del pecado, y si no, hoy puedes arrepentirte. Hoy puedes reconocer la necesidad de ser aceptado por Dios. Y todo esto tiene un propósito hermoso, mis amados, mis amigos. Y es que Él nos ha llamado y nos ha lavado. Dos características importantes. El que nos ha llamado es el que nos ha lavado. Necesitamos en el punto 2 recordar el llamado de los que han sido lavados. Cuando usted va a lavar algo, es porque usted lo va a conservar para usarlo. Dios no va a venir a planear una gran obra en donde su amor se manifiesta en la medida en la que nos limpia del pecado para que nosotros sigamos viviendo de cualquier manera. Jesucristo nos mostró su amor al venir a lavarnos, pero también nos muestra nuestro propósito al darnos cuenta que Cristo vino a limpiarnos para liberarnos. Y asimismo nosotros somos parte de esa gran historia. Dice el versículo 12: así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y decís bien porque lo soy, pues yo sí soy el Señor y maestro. He lavado sus pies. Ustedes también deben lavar los pies los unos de los otros, porque ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. De cierto les digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Entonces Jesús lo que se está diciendo es: yo vine a morir en la cruz, yo vine a derramar mi sangre, a limpiar tu pecado, para que tú también junto conmigo me ayudes a limpiar el pecado de un mundo que necesita ser limpio. Mis hermanos, yo no sé si ustedes ven las atrocidades. Ayer lloraba por una fundación entrevistando a niños en las calles de 12 años entregados a drogas, habitantes de calle. Y niños, me daba tristeza ver esos niños ahí. Pero lo que más tristeza me daba era que cuando entrevistaban a esas personas, esos niños decían que estaban en la calle porque estaban aburridos del maltrato de sus padres, del desprecio de sus padres, de la situación con sus familias. Y esto es una muestra de que el ser humano perdió el sentido de por qué amar, cómo tener paciencia a sus hijos, cómo amar verdaderamente para poder dirigir, para poder guiar, para poder ser lo que Dios esperaba de esta humanidad. Mis amados, tenemos un mundo como el que tenemos porque no sabemos amar. Y el Señor Jesús está dando este ejemplo para que tú te des cuenta que no sabes amar, que yo no sé amar. Socialmente nos han dicho que el amor son los presentes, los regalos. Los lenguajes del amor se han hecho famosos para poder entendernos el uno al otro. Y eso es importante, es valioso, los presentes, los tiempos de calidad, comprender cómo ama el otro. Pero mis hermanos, nosotros nunca sabremos amar y aún dar todos esos ejemplos y vivir amando a las personas si nosotros no entendemos que el amor que Cristo nos ha planteado es la entrega por nosotros en lo más oscuro. Eso es el amor. Usted se da cuenta que ama a alguien cuando usted persevera a pesar de que usted cree que ese momento es un infierno. Yo no estoy diciendo que tenemos que perseverar cuando las mujeres son maltratadas y hay injusticias en gran medida, pero haciendo esas excepciones, eso es maltrato y eso merece aún instancias legales y eso es otra cosa independiente.
Pero estamos en una sociedad en donde a la más mínima decepción la gente allá, ya no es mi amigo, yo mejor me cambio de iglesia, yo no cumplí las expectativas, yo ya no le hablo a este esposo durante tantos días, yo ya no voy a hacer esto, porque siento la decepción en una pequeña milésima de las acciones del otro, olvidando que el amor verdadero es una decisión de amar y aún de limpiar lo más oscuro. El amor es el compromiso de ayudar al otro a limpiar lo peor de sí. El amor no es una exigencia. Jesús no vino a decirte, para que estés conmigo tú debes hacer esto. Miren la hermosura del Evangelio. El Evangelio no es un Dios que vino a encarnarse y a decirte, tienes que hacer esto y esto y esto para poder ser aceptado. Es el legalismo. Por eso la gente se aleja de las iglesias, porque cree que Dios es hacer un montón de cosas para ser aprobado. No, mis hermanos, el Evangelio es el mensaje de un Dios que vino, a pesar de que estés sucio, yo estoy comprometido con limpiar tu suciedad y la he limpiado en la cruz. ¿Puedes creer que mi amor es suficiente para limpiarte? Es el mensaje del Evangelio. Y una vez limpios, cooperar con una vida limpia. Entonces Jesús les dice, yo les he dado ejemplo, así que si has creído en Cristo, nosotros debemos de vivir como limpios. ¿Cómo nosotros? Amando. Dios espera que nosotros amemos. ¿Qué es el amor? Dar detalles, ay tan lindo, es que no me ama, es que sí es condescendiente, es que tiene, eso hace parte del amor. Pero ¿dónde vemos el estándar del amor de Dios? ¿Qué es lo que es amor para Dios? El compromiso con el pecado del otro. Ay, es que no, a mí no me gusta como esa persona me habla, a mí no me gusta, muchas veces la gente se va de la iglesia porque no espera, es que no me trata, es que hay un compromiso con tu pecado, eso es amor. No, es que estas personas, cuando una persona está comprometida, yo voy a ayudar. El Señor no vino a decir de nosotros, ahí están los pecadores, ahí están los que no van a poder ser aprobados. El Señor vino a decirnos, estoy comprometido con tu pecado para limpiarte. Estoy tan comprometido que vine a morir por eso. Hermanos, no vamos a poder ver nunca matrimonios felices si no estamos comprometidos con ayudar al esposo a que cambie. ¿Cómo se ve una esposa, un esposo que no está comprometido con amar? Reproche, crítica, juicio. Eso no es amor. No, es que es porque te amo. Esto, tómalo como una crítica constructiva. Eso no es amor. El amor es, esposo, yo veo que tú estás siendo grosero y me estás ofendiendo. Pero aún a pesar de que me estás ofendiendo, yo quiero ayudarte a que te des cuenta qué está pasando detrás de eso y recordarte que Cristo murió por tu orgullo. Y entonces yo vengo con la Biblia para enseñarle al que me ofendió. Yo vengo con mi maltrato y con mi orgullo entre las piernas a venir a ayudarle al que me ofendió a mejorar. Eso no se puede hacer humanamente. Por eso Cristo vino a darnos el ejemplo. Si sabes estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres, dice el Señor Jesús. No hablo de todos ustedes porque sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y desde ahora les digo que antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. De cierto les digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. La conclusión de la enseñanza de Jesús, mis hermanos, es que una marca característica del cristiano es una persona que ama como Jesús. ¿Qué significa esto de recibir? El que recibe al que yo envié. ¿Qué significa esto? Lo que significa esto es que cuando nosotros entendemos la dimensión de lo que Cristo ha hecho por nosotros,
amándonos, comprometiéndose para limpiar el pecado, entonces nosotros podemos amar. Cuando yo sé que yo soy amado por Dios, de tal medida en que Dios vio mi pecado y dijo, yo voy a ir a limpiar eso. Mi amado, Dios no vino a amarte porque vio algo bueno en ti, porque no hay nada bueno en nosotros, porque aún nuestras mejores obras, dice la palabra de Dios, son trapos de inmundicia. Él vino a amarnos porque Él sabía lo que seríamos una vez limpios, porque aquel que nos limpió habita en la vida de aquellos que son lavados. Entonces no hay orgullo, no hay jactancia, no podemos despreciar a nadie. No somos mejor que el bazuquero de la esquina, que el sicario, no somos mejor que el político corrupto, no somos mejor que la prostituta. Simplemente, si podemos decir que somos alguien, tal vez es porque hemos sido lavados. Entonces, ¿cuál es el amor? Compromiso con limpiar el pecado de los demás. Así que Jesús dice, yo los voy a lavar, pero ustedes deben ser parte del ministerio de lavamiento de pies. Y ese es el evangelio, yo los salvo, yo los lavo para que ustedes laven conmigo. El gran llamado del Señor es que necesitamos creer en Cristo verdaderamente, creer que Él vino a limpiarnos, pero considerarnos limpios para limpiar a otros. Así que cuando nosotros estemos experimentando nuestras emociones de rechazo, que nos sentimos víctimas, que me hizo, que no me hizo, debemos de recordar que Dios nos amó, aunque nosotros le ofendimos y le seguimos ofendiendo. Pero tenemos el privilegio de responder a la ofensa como Dios respondió a nuestras ofensas contra Él, amando. ¿Cómo Dios amó? Yo no respondo al pecado con crítica, yo respondo con compasión, con misericordia. Así sea el que te ofende, tú estás diciendo, esta persona necesita ayuda. Es evidente que puede hacer daño porque lo estoy sintiendo. Y así como les comentaba al principio, yo interpreto mis emociones y yo hablo con Dios. Señor, me estoy sintiendo ofendido, pero la respuesta del cristiano es ir a ayudar a ese que le ofendió. El ofendido es el que va y busca a la esposa que le ofendió. La ofendida es la que va y busca al esposo que le ofendió y tiene el deseo de limpiarle, porque cree en el que puede limpiar. Así que, mis hermanos, quiero recordarles que el amor verdadero define el amor. Y Dios definió el amor como una entrega por el pecado y por el deseo de ver a su pueblo mejor. Ese es el Dios que tenemos, un Dios comprometido aún con tu área más oscura. La cruz es la señal de que Dios está comprometido con todo aquel que confía en Él como su Salvador. No importa el pecado que cometiste, no importa lo esclavo que te sientas, la cruz es el compromiso con el área más oscura de tu vida y de los que te rodean. La pregunta es, ¿tú puedes arrepentirte de vivir en que tú crees que puedes limpiarte a tu manera? ¿O necesitas confiar en que Dios te ha limpiado? Confía en Él. El amor de Dios se manifiesta en la limpieza que Dios ha hecho por nosotros en la cruz. El gran amor de un Salvador que lava es nuestra máxima prueba de que vale la pena confiar en Jesús. Pero por otro lado, entender que nosotros hemos sido lavados es también entender que todo aquel que es lavado es llamado a lavar. Así que yo no sé cuál es mi propósito en la vida. Dios, muéstrame mi propósito. Aquí está claro, todos aquellos que sigan a Jesús serán esclavos de los demás, lavadores de pies, comprometidos con sus errores. No hay espacio para reproches. Los cristianos no son aquellos que andan por la casa diciendo, otra vez usted, y eso que es cristiano, y usted, y dando codazos en la prédica a ver si aprende. No somos diferentes. Estamos comprometidos con el pecado del otro porque Dios está comprometido con nuestro pecado. Y Dios quiere construir una iglesia llena de gracia y misericordia, donde si yo veo que el otro no es como yo espero, yo le ayudo
porque Dios me sigue ayudando a mí, a pesar de que Él ya se entregó, me sigue ayudando, me sigue lavando. Todos los días vamos a la presencia de Dios, Señor, perdóname, Él me sigue lavando. Y yo sigo comprometido con los pecadores. El Evangelio es el Evangelio de un Dios que está comprometido con los pecadores, y Dios quiere pecadores comprometidos con pecadores. Y por eso saludamos a la gente cuando viene, porque le estamos diciendo: me alegra, estoy comprometido, bienvenido pecador. Yo soy un pecador más. Estamos comprometidos entre nosotros pecadores porque tenemos un Dios lleno de gracia que se ha comprometido con nosotros. Así que, mi hermano, mira la palabra de Dios bajo los lentes de un Dios comprometido con tu pecado. Busca maneras de comprometerte con otros pecadores, porque eso te va a ayudar a entender. Mi hermano, mira a tu hijo, mira a tus hijos, mira a tus familiares. Viene mi hija esta mañana con sus manos untadas de una matera nueva que compramos. Yo no puedo simplemente regañarla, es mi hija, ella ni siquiera sabe que eso está mal. No tenemos un Dios que cuando llegamos con las manos sucias nos está diciendo: otra vez tú, pecador, no te quiero ver aquí en mi presencia. Hoy entendí que Dios nunca me recibe así. Que yo veo a mi hija con ternura, yo no estoy pensando me va a dañar la mata, estoy pensando: tan bella con sus manitos sucias, no entiende. Yo le voy a explicar: venga mi amor, venga, yo le explico. Dios es un Dios que está esperándote, está esperando la oportunidad para que tú llegues con tus manos sucias. Y Dios es un Dios que sabe que están sucias, pero Él está esperando: ¿por qué no habías venido antes? Yo soy el que puedo limpiarte. Lo único que tienes que hacer es venir a mí. Yo soy el que lava, yo soy el que puede amar para limpiar. Y te limpio una y otra vez, para que cuando veas los pecados de tu esposo, para que cuando veas los pecados de la gente a tu alrededor, no los critiques, porque yo no vine a condenar, yo vine a lavar. Lava en la iglesia, lava en la casa, comprométete con los pecadores, porque Dios se ha comprometido con tu pecado. Mis hermanos, oremos y roguémosle al Señor, mientras preparamos la última canción, que el Señor nos ayude a creer que Él vino a lavarnos, a creer que Él vino a lavarnos para lavar.